Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar en el estudio la presidenta de la CPC, Susana Jiménez. Tenemos muchísimo que conversar. Año electoral, año de propuestas económicas, crecimiento, desempleo y más. Pero comencemos de inmediato con los titulares. Entre un mes y medio demoraría el proceso de extradición de Martín de los Santos tras ser capturado en Brasil. El sujeto es requerido por la justicia chilena por la agresión a un conserje de 70 años. La familia de la víctima indicó que las últimas declaraciones del imputado responderían a un intento de blanquear su imagen. Polémica en el Partido Comunista luego de que Daniel Jadwe y Marcos Barraza adelantaran la decisión de Yanet Jara de congelar su militancia. Esto para dar una señal de mayor amplitud política pensando en la primera vuelta. El timonel de la colectividad, Lautaro Carmona, calificó los dichos de ambos como poco rigurosos. El gobierno solicitó al Consejo de Defensa del Estado la disolución de la Fundación Procultura, investigada por una serie de irregularidades en el marco del caso Convenios. A través de un comunicado, el Ejecutivo señaló que la organización infringió gravemente sus estatutos, además de existir una desproporción de los gastos de personal y honorarios. Y en temas internacionales, el Congreso de Estados Unidos aprobó el denominado Gran y Hermoso Proyecto de Ley de Donald Trump. El mandatario tuvo un importante logro legislativo con este paquete de recortes fiscales y gasto federal. Trump pretende firmar la iniciativa este viernes 4 de julio. Todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Comenzamos contándoles que cerca de 40 disparos y al menos 3 personas heridas dejó una balacera ocurrida esta tarde en el Persa Biobío. Felipe Hernández nos entrega más detalles. Felipe, te escuchamos. Buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Efectivamente, lo que tú señalas es la noticia, lo violento que fue esta tarde, lo ocurrido ahí en el sector del Persa Biobío, sector específicamente de Placer con San Francisco, donde está el que se conoce como el galpón de los celulares, ahí donde se venden algunos equipos electrónicos. Bueno, ahí ocurrió toda esta situación, a la altura de la calle 17 de este galpón y que da justamente hacia una de sus exteriores por calle San Francisco. Bueno, hasta este lugar llegaron a bordo de un vehículo de marca Peugeot modelo 3008 color burdeo, un grupo de 4 sujetos, quienes entran hasta el estacionamiento de este lugar y descienden de este vehículo, comenzando a disparar de forma, bueno, muy de gran cantidad de disparos que realizaron, cada uno premunidos con un arma de fuego en sus manos. No se reconocen las identidades de estas personas debido a que bajaron del vehículo con las caras tapadas, con capuchas, y realizaron entonces esta acción, dejando a 3 personas, 2 mujeres y un hombre, con heridas de bala en diferentes partes de su cuerpo. Incluso uno de ellos, que sería justamente el hombre, que resultó con alguna herida, resultó con un impacto balístico a la altura del abdomen. Una mujer de nacionalidad haitiana recibió un impacto de bala en su tobillo, en uno de sus tobillos. Y por otro lado está la situación de otra mujer de nacionalidad chilena que resultó con un impacto de bala a la altura de su cabeza, pero en la parte posterior. Es la situación entonces que se produce en horas de esta tarde, minutos antes de las 15 horas, y donde justamente terminan con esta situación muy violenta, porque todavía había presencia de una alta afluencia de público. Ustedes saben que el sector del barrio Franklin, donde está ubicado el Persa Biobío, hay alta concentración de personas que van a comprar a los diferentes sectores. Ahí está muy cercano el Mall del Mueble, por ejemplo, pero finalmente es donde se produce esta situación, es en otro punto del Persa Biobío, como les señalaba en un comienzo, a la altura de Placer con calle San Francisco. Estos sujetos, después de realizar esta acción de disparar de forma indiscriminada en contra de las víctimas, bueno,
terminan subiéndose, vuelven a subir al vehículo y huyen de este lugar, abandonando la zona, y están siendo intensamente buscados por carabineros, principalmente. ¿Por qué? Porque la Fiscalía, en este caso el equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, bueno, decidió otorgarle la investigación a carabineros, y por eso entonces es que están haciendo seguimientos, incluso con cámaras de seguridad ubicadas en las autopistas concesionadas para dar con el paradero de este vehículo en el cual huían estos sujetos. A la vuelta de escuchar las palabras que entregó el comandante Bernardo Leiva, prefecto subrogante de la Prefectura Santiago Central de Carabineros, les voy a comentar respecto de un antecedente importante y clave respecto del vehículo en el cual se trasladaban estos antisociales. Hoy día, alrededor de las 15 horas, personal de Carabineros fue alertado de que en el interior del estacionamiento del Persa Biobío había ocurrido un disparo y ahí se encontraban personas lesionadas. Al que instituirse personal de Carabineros, encontraron a una persona, una mujer adulta, que estaba lesionada por un impacto balístico en su cabeza, y otras 2 personas previamente habían sido trasladadas por los mismos locatarios hacia el Hospital Barros Luco. Esta tercera mujer también fue trasladada al Hospital Barros Luco, y las 3 se encuentran con carácter reservado. Ahí está entonces las palabras que entregaba el comandante Bernardo Leiva. Ahora bien, yo les había dejado adelantado que les iba a comentar respecto de un antecedente importante. El vehículo en el cual estos sujetos se estaban trasladando, según la revisión que realizó Carabineros respecto de la patente de este vehículo, bueno, se pudo verificar que este habría sido robado en el marco de un robo con intimidación a la víctima el día 1 de julio, es decir, hace solo 2 días. Y por esa razón entonces es que también se está haciendo un seguimiento para poder dar con el paradero del vehículo y de esta manera poder recuperarlo y entregárselo a su correspondiente dueño o dueña. Lo que se sabe respecto de esta situación entonces es que el vehículo en el cual se trasladaban estos sujetos también había sido parte de otro delito que habrían entonces ejecutado días antes. Por otro lado, señalar que de las víctimas, estos 2 mujeres y un hombre, el hombre es de nacionalidad chilena, una de las mujeres también es de nacionalidad chilena, y una mujer haitiana son las 3 víctimas en este caso. La mujer chilena tendría antecedentes, nada vigente, pero sí tendría antecedentes penales directamente ligados a delitos graves. Hablamos de robo, pero también uno aún más complejo, como es el vínculo con un delito de homicidio. Parte de lo que se sabe respecto de las víctimas en este caso. Vamos a revisar ahora las palabras que entregó el fiscal Francisco Morales. Él es persecutor del equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, y quien se hizo cargo de las diligencias hoy en la tarde, ahí en el sector del barrio Franklin, en el Persa Biobío. No, es todo desde el exterior del galpón. Los sujetos descienden del vehículo, alcanzan a avanzar un par de metros y desde ahí realizan, como ya señalé, prácticamente una treintena de disparos hacia el interior del local. En los videos que se logra apreciar, al menos hay 4 armas involucradas en el hecho. De momento lo que se logra apreciar en los videos son cada uno de los sujetos actuando cada uno con un armamento. No existen antecedentes que permitan concluir en este momento de la investigación que haya uso de un arma larga. Al parecer se trataría de solo armas cortas. Ahí está entonces las palabras que se entregaron por parte del Ministerio Público. Señalar, claro, dentro de las palabras que entregaba justamente el fiscal Morales, señalaba que no había todavía una claridad respecto del tipo de armamento. Todo hace prever que serían armas ligadas a armamento tipo 9 milímetros, calibre de 9 milímetros. Pero en un comienzo se hablaba que podría haber habido alguna presencia de armamento ligado a una subametralladora. Sin embargo, con la revisión de las cámaras de seguridad por parte de los peritos del OS9 de Carabineros, bueno, se pudo verificar que aparentemente no existiría tal arma de ese tipo, pero sí tendrían cada uno de los delincuentes que descendieron de este auto, cada uno tendría un arma de fuego.
y eso es lo que habría hecho entonces entender a los testigos de esta situación que circulaban por el lugar que perfectamente podría haber existido rafagazos o que se escucharon rafagazos de disparos en ese momento. ¿Y por qué les digo esto? Porque la evidencia balística, al menos la que se encontró al momento de llegar Carabineros al lugar, superaba las 30 evidencias balísticas, 30 vainillas vainas más bien, que quedaron entonces esparcidas en la parte exterior del galpón. Nunca habrían entrado hasta a las calles, a la calle del galpón, a la calle interna, sino que todo esto habría sido desde el exterior hacia el interior de este galpón a la altura de la calle 17, de este galpón ubicado ahí en el Placer con San Francisco. Luego de esto, entonces, estos sujetos huyen del lugar y hasta ahora no se les ha encontrado su paradero. Les comentaba respecto de los testigos, bueno, conversamos con algunos de ellos y esto fue lo que nos contaron. Mira, por lo menos yo estaba allá afuera, tenía una mesa de 3 personas, ¿verdad? Estoy ahí atendiendo y de repente vengo para acá a atender la mesa, o sea, a armarle su mesita, y cuando me doy la espalda escucho la ráfaga de tiro. Vieron como 40, no sé, 30, 40 tiros que sonaron disparos. Y lo que logré ver fue que había una camioneta de color rojo con negro y 2 chiquillos, no le sumo más de, no sé, 18, 19 años, que estaban disparando. ¿Cara descubierta? No tenían la cara descubierta, tenían como capuchas, así, tenían. Y ellos cuando, antes de que pasaran los disparos, yo vi cuando entró la camioneta, entró de retroceso, ¿verdad? Lanzaron los disparos y de ahí salieron de una vez, se fueron. Bien, Mónica, entonces, un hecho que se está investigando por parte de Carabineros y todo bajo la atenta mirada del equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, algo que hasta ahora todavía no tiene detenidos en este caso. Gravísimo tema, muchas gracias por toda la información, Felipe, muy buenas noches. Que esté muy bien, chao, chao. Bueno, la Fiscalía Metropolitana Oriente va a solicitar mañana la extradición de Martín de los Santos luego de que fuera detenido en Cuiabá, en Brasil, tras estar casi 2 semanas prófugo de la justicia. El ente persecutor además estaría buscando reformalizarlo por lesiones gravísimas. Los detalles con Miguel Ángel Araya. Fue la noche del miércoles que la Fiscalía Metropolitana Oriente confirmaba la detención de Martín de los Santos, el hombre de 34 años imputado por el delito de lesiones graves en contra de Guillermo Oyarzún, un conserje de 70 años al que agredió durante su jornada laboral, además de maltrato de obra a carabineros, causando lesiones leves y amenazas a estos mismos funcionarios policiales. El imputado fue aprehendido en la ciudad de Cuiabá, en Brasil, cerca del límite con Bolivia, por lo que algunas de las hipótesis de la investigación apuntan a que habría tenido intenciones de seguir fuera del alcance de la ley, pero esta vez en el país altiplánico. Donde además es importante indicar que siempre tuvimos referencia de los lugares donde se encontró, porque como indicaba, este traspaso fue constante de información, tanto de la Policía de Investigaciones como de la Policía Federal de Brasil, que en definitiva nos permite que el día de ayer, en horas de la tarde, él fuese detenido en la ciudad de Cuiabá. No voy a calificar los adjetivos calificativos que él planteó, pero todos fueron testigos a través de los medios de comunicación de la audiencia. Él estaba en libre desplazamiento en Brasil, de un lugar que después no era donde estaba. O sea, con toda la información que coordinamos se logró su detención, y yo quiero agradecer la disposición, la agilidad, la prontitud de la Policía Federal de Brasil. Fue un apoyo directo en esta detención. Fue el 23 de junio cuando el cuarto juzgado de garantía decretó la prisión preventiva para Martín de los Santos en una audiencia en la que el imputado participó de manera telemática, precisamente porque ya estaba en territorio brasileño. Según la investigación, de los Santos salió del país el 19 de junio en un avión con destino a Florianópolis, capital del estado de Santa Catarina, a unos 1.900 kilómetros de donde fue detenido. Hoy las críticas apuntan al por qué no se solicitó con anticipación su prisión preventiva o al menos el arraigo nacional. Claro, la falla fue el momento del control de detención del día 17 de mayo, cuando este tipo golpeó a mi padre, donde la fiscal o la jueza no pidieron o no hubo la medida cautelar de arraigo nacional, que solamente lo dejaron con firma mensual, con prohibición de acercarse a mi padre y al carabinero que golpeó ese día en la madrugada igual. Esta era una persona de la cual se disponía antecedentes previos de violencia, que en algún sentido exigían
una medida cautelar distinta. Yo creo que el hecho de que la propia Fiscalía reconozca ese error desde el punto de vista estratégico da cuenta también de los requerimientos de información adicional que para este tipo de audiencia es conveniente tener. Este viernes es la audiencia de solicitud de extradición en el cuarto juzgado de garantía de Santiago, que dará inicio al proceso para traer de regreso a Martín de los Santos. De este modo, lo más probable es que el día de mañana un tribunal de garantía decrete la extradición del imputado y, tras cartón, se remitirán los antecedentes a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, la que, conociendo de la solicitud, muy probablemente también acceda a la petición de extradición, y ahí ya viene más bien un trámite de carácter administrativo, que es remitir los antecedentes al Ministerio de Relaciones Exteriores para que a través de Cancillería se solicite al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil la extradición del imputado. Bueno, mi padre hasta ayer estaba tranquilo, preocupado, sí, por todo lo que se viene ahora hacia adelante. Estamos con el tema de tomarle el azúcar, porque como es diabético, con todas estas emociones se le puede subir. Así que, pero ha estado bien de salud. El día lunes ya tiene un examen en una clínica oftalmológica para ver si puede haber alguna reparación del daño ocular. Tiene pérdida de visión del 90% y lo poco que ve doble a través de ese ojo. No distingue bien, ve doble, así que ese es por eso son los exámenes, para ver si pueden reparar por lo menos ese problema que puede haber tranquilamente y no estar viendo doble. Se espera que la extradición de Martín de los Santos pueda tardar entre un mes y un mes y medio. Ya en territorio nacional comenzará a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva. El gobierno solicitó empezar las acciones para la disolución de la Fundación Procultura. El Ministerio de Justicia acudió al Consejo de Defensa del Estado para dar inicio a este proceso. El Ejecutivo argumentó que en distintas ocasiones se solicitó distinto tipo de documentación a la entidad creada por el psiquiatra Alberto Larraín, obteniendo una respuesta nula, incompleta o sin resultado íntegro. Debido entonces a esta situación, el Ministerio de Justicia infiere que la Fundación Procultura habría desviado fondos percibidos para la ejecución de programas a pagos de remuneraciones y honorarios. Vamos a otras materias. La diputada Mónica Arce acusó de hostigamiento al subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, luego de una tensa sesión en la Comisión de Educación. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, Francisca Cárdenas nos cuenta desde el Congreso Nacional. Francisca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. noches. Una decisión que tomó la diputada Mónica Arce, independiente pero perteneciente a la bancada de la Democracia Cristiana durante esta jornada, luego de este conflicto que hubo en la Comisión de Educación que ella preside, donde se estaban discutiendo varios elementos y un proyecto clave que se estaba votando de educación superior, de acceso a carreras de pedagogía y también de nuevas exigencias para el ingreso a carreras y programas de pedagogía, y que acusa a la diputada después, varias horas después, hostigamiento por parte del subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana. De hecho, se puede ver en las imágenes que fue un momento complejo para el subsecretario, donde se toma la cabeza con las manos y muestra claramente una señal de que le complicaba justamente que se rechazara el proyecto, porque el voto de la diputada Mónica Arce, quien preside además la comisión, era clave para que se pudiese aprobar este proyecto de educación para el gobierno. De momento han dicho, al menos desde la ADC, que están suspendidas las conversaciones con el Ministerio de Educación debido a lo que ha sido esta situación que ha tenido que enfrentar la diputada. Y por eso mismo y por todo lo que ocurrió, es que ella se va a acoger a la ley Karin. De hecho, hemos hecho las consultas y ella puede hacerlo a través de lo que es su labor parlamentaria en el Congreso. Así que pasemos a escuchar parte de esas reacciones de durante esta jornada. Es algo que nosotros desde el sector hemos estado combatiendo hace rato, el tema del buen trato. Eso siempre tiene que estar presente en la dinámica cotidiana de cualquier persona. Efectivamente creo que hay que revisar las dinámicas generales, no solamente el caso particular que se está discutiendo hoy día. Yo espero que estas cosas se puedan resolver. El subsecretario pidió disculpas, me parece que eso es lo correcto, el tener la templanza de reconocer un error y ofrecerla. Y espero que esto pueda resolverse pronto, pues el subsecretario es consciente de que cometió un error, por eso mismo hizo una declaración pública el día de ayer. Nosotros conversamos además con la Democracia Cristiana, yo tuve una conversación en particular con el presidente Alberto Undurraga, con quienes aclaramos todos los temas, él dio por superado el impasse y espero que esto no siga escalando.
Claro, la parlamentaria se abstuvo de votar justamente este proyecto del gobierno y explicando además que ella consideraba que no iba a beneficiar 100% a todo lo que tiene que ver las políticas con la educación superior. Ella dice, lamentablemente no va a ayudar hoy día a las problemáticas profundas de la educación, una postura que fue decisiva para que el proyecto finalmente fuera rechazado. De hecho, se notó la incomodidad de los parlamentarios dentro de la comisión que le pedían al subsecretario que no presionara a la diputada Arce para que pudiese aprobar este proyecto. Así que escuchemos también qué han dicho algunos parlamentarios con respecto a poder utilizar y usar por parte de la diputada y acogerse a la ley Karin. La diputada Arce ayer expuso en la sala, no se comprendió muy bien qué era lo que estaba acusando, más bien no se entendió cuáles fueron las palabras amenazantes que ella denuncia, pero sí el subsecretario ha publicado, ha pedido disculpas públicas y también directamente a la diputada por eventualmente por una conversación que fue inadecuada. Entonces, no desconozco el contenido, pero en definitiva yo creo que esto se da en el contexto de un debate político, pero si el subsecretario reconoce que existió una conversación inadecuada, bueno, es correcto que él pida las excusas correspondientes a la parlamentaria. Yo no lo vi, pero me parece un matonaje inaceptable los antecedentes que me han llegado. Y me parece que no basta con disculpas públicas. Yo creo que acá el ministro de Educación del presidente de la República tienen que dar el ejemplo respecto a una ley y además que impulsaron. No sé si bailaron con esta ley, pero me parece que estuvieron cerca de ello. Pero quienes promueven el feminismo, la no violencia de género, me parece que no, esas cosas no pueden quedarse solamente en palabras. Tienen que haber hechos concretos y los hechos concretos tienen que ver con tomar medidas más contundentes y que haya un rechazo más explícito, más allá de una simple disculpa pública por parte de un subsecretario, quizás futuro subsecretario, no sé. Hemos presentado una denuncia en virtud de la ley Karin en contra del subsecretario de Educación Superior por el maltrato que ha dado a una diputada de la República como es Mónica Arce. Un gobierno que se declara feminista no puede tratar así a una mujer y por eso creemos que aquí deben operar todas las instancias que sean necesarias para sancionar a este subsecretario que maltrató a una mujer. Bueno, y durante esta jornada también continuaron las reacciones entre el mundo político y también el Partido Socialista luego de este tenso momento de la senadora Paulina Bodanovich, presidenta además del partido, y el diputado Jaime Naranjo en torno a la disputa electoral a puertas de definiciones internas del partido por la región del Maule y de cara a las próximas elecciones de noviembre. Los parlamentarios salieron a explicar, los diputados, lo que fue esta decisión, que según el diputado fue una expulsión de la bancada del Partido Socialista, y algunos dijeron que no fue así, porque son las reglas del juego, digamos, decían los diputados, que tiene que respetar el parlamentario que militó más de 30 años en el Partido Socialista, pero que renunció hace un par de meses atrás para justamente poder ser independiente, pero seguía perteneciendo a la bancada del PS, y ahora está esta disputa que además él mostró hace varios meses ya su interés por poder competir por la región del Maule y ser el senador de esa región. Todo cambió entonces cuando la senadora asume y ocupa este escaño, este cupo en el Congreso que queda vacante una vez que el ministro Álvaro Elizalde, que ahora preside Interior, empieza a justamente presidir la SECPRES. Así que escuchemos parte de esas reacciones de durante esta jornada. Sin lugar a duda, esta decisión de la bancada socialista es una decisión dolorosa, pero que sin embargo responde a la renuncia del diputado Naranjo hace algunos meses atrás a sus legítimas aspiraciones al Parlamento en esta elección, pero principalmente al hecho de que el Partido Socialista entra en una etapa de definiciones electorales que hace incompatible su presencia al interior de nuestra bancada. Pero Jaime Naranjo había tomado una decisión de salir del Partido Socialista, él ha indicado que va a competir por fuera del Partido Socialista, nos abrió la posibilidad de ser por el partido, entonces obviamente cuando uno participa en una bancada no es obligatoria la militancia sin lugar a dudas, pero uno se compromete a participar y ser candidato por el partido que define esa bancada, entonces me parece que acá había una cuestión que estaba pendiente hace tiempo y que era como una verdad incómoda que no se decía. Yo con Jaime Naranjo tengo la mejor relación, tengo una estima especial hacia él,
pero creo que él tomó una decisión política y esas tienen efectos políticos que no son en lo absoluto efectos personales. Claro, varias discusiones acá en el Congreso Nacional que sin duda van a seguir la próxima semana en torno a lo que ha sido justamente esta discusión en el PS. También hay que tener en cuenta que se relaciona mucho también las renuncias de los parlamentarios que se van cambiando de partidos con la discusión política que habrá la próxima semana en distintas comisiones, tanto del proyecto de reforma al sistema político del Senado, como también lo que tiene que ver con la reforma que ha ingresado esta semana el gobierno, que plantea requisitos nuevos, medidas para lo que son la conformación de partidos políticos, y por otro lado también se va a seguir discutiendo los dos puntos claves de la reforma de los senadores, que tiene que ver una con que el parlamentario que renuncia a su partido pierde el escaño y por otro lado el umbral del 5%. Así que nos quedamos muy atentos a esa discusión. Muchísimas gracias a Francisca Cárdenas por su despacho completísimo, como siempre, desde el Congreso Nacional. Bueno, y como un adelantamiento innecesario calificó Lautaro Carmona los dichos de Daniel Jadue y Marcos Barraza, quienes aseguraron que Janet Jara suspendería su militancia para representar una alianza más amplia. Luego matizaron, dijeron que era lo que pensaban, pero en fin, ya, ahí está. El timonel del Partido Comunista señaló que se trata de una decisión que todavía no está tomada, ya que el órgano competente de la colectividad aún no ha sesionado. Colomba Eichholz nos cuenta. Ya, pero tengo una reunión. Apurado estaba el presidente del Partido Comunista, aunque no tanto como el exalcalde de Recoleta y también militante de la tienda Daniel Jadue, quien en su programa Sin Maquillaje adelantó información relevante sobre el futuro de la candidata oficialista Janet Jara. Se ha tomado la decisión, entiendo yo, de que suspenda su militancia, porque tenemos todos claridad que hoy día representa a una alianza más amplia y por lo mismo es probable que se aleje de sus deberes militantes para asumir una tarea mucho más importante, que es la de dirigir un gobierno de un país que necesita transformaciones profundas. Definición que posteriormente fue confirmada por el exministro y asesor de Janet Jara, Marcos Barraza, aunque calificó como inadecuado que el otrora alcalde adelantara la decisión que ni siquiera ha sido comunicada por la propia abanderada. Mansplaining parece que le dicen a eso, ¿no? Tal vez es algo propio de los hombres que buscan interpretar y hablar por las mujeres. Tenemos una candidata presidencial que tiene una personalidad y un carácter que hay que respetar. Así es que nosotros vamos a esperar, cualquiera sea su decisión, la vamos a apoyar. Janet Jara, tanto en su rol de ministra, ahora como candidata a la presidencia de nuestro país, es una mujer que puede hablar por sí sola, pero sí me parece positivo y quiero destacar que es bueno que exista conciencia en el interior del Partido Comunista de que la candidatura de Janet Jara es una candidatura mucho más transversal. Transversalidad que también reconocen al interior del Partido Comunista, razón por la cual no descartan que Janet Jara suspenda su militancia, una alternativa que la propia candidata había planteado el pasado 28 de abril cuando su campaña recién comenzaba. Se adelantó uno y otro. Me parece que estaba en el marco de la especulación, no me parece riguroso. El rigor es que esta es una definición que colegiada y colectivamente, a partir de la opinión de Janet, hará el colectivo del caso. Ella tiene, digamos, ya en su espalda que comandar una coalición que supera al solo Partido Comunista. Partido que este fin de semana celebrará su aniversario número 113 con una convocatoria en el Teatro Caupolicán, actividad a la que fueron invitados los partidos oficialistas y a la que asistirá la candidata del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara. Lo que revela el exalcalde Jadue refleja que Jara está siguiendo la misma estrategia que tuvo el presidente Boric en campaña. En 3 días de candidata, Jara desconoce su cercanía con el movimiento Matapacos y ahora suspende su militancia al Partido Comunista. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Usted cree que alguien que de los 15 años milita en el Partido Comunista deja de ser comunista porque congela la militancia? Nadie deja de ser comunista porque congela la militancia. Militantes que actualmente también están a cargo de carteras relevantes en el gobierno, como Educación, Justicia y la Secretaría General de Gobierno encabezada por Camila Vallejo. Un posicionamiento que eventualmente podría influir en la campaña de Jara si estos liderazgos salieran del Ejecutivo para apoyarla. Uno nunca puede descartar nada, pero en particular yo hoy día soy ministro de Educación y de hecho estoy atrasado a una reunión que
tengo con el ministro Elizalde. Apoyo o no en su campaña, lo cierto es que la candidata Janet Jara va al alza en las encuestas. La más reciente Pulso Ciudadano la posicionó en el primer lugar de las menciones espontáneas con un 31,4%, seguida por José Antonio Kast y Evelyn Matei, quienes se mueven en torno al 18%. Bueno, y esto puede ser un hecho político porque lo vimos en redes sociales que se había reunido con Janet Jara, al diputado Aedo, el que bailó la cumbia con él en medio de la reforma previsional, y le preguntamos qué pensaba él respecto de que ha dicho que deberían apoyarla en la democracia cristiana, pero qué pensaba respecto al tema de la militancia, y creo que hay un hecho político en lo que nos contesta. Veamos, después lo comentamos. Para avanzar en esta construcción de esta nueva alianza política, es importante que la candidata Janet Jara deje, ¿no es cierto?, su militancia o suspenda su militancia en el Partido Comunista para convertirse en una candidata que congregue a la amplia mayoría de chilenos y chilenas. Creo que eso sería un gesto no solo a la democracia cristiana, sería un gesto a todos los chilenos hoy día que ven con especial interés el crecimiento y desarrollo de una candidatura que ha irrumpido en la sociedad chilena y que hoy día tiene grandes chances de vencer. Bueno, ahí está, ahí se lo mencionábamos, esta foto que había publicado el diputado Aedo, por eso nos llamó la atención. Dice, se vienen cositas, y que él le pida el gesto de que suspenda su militancia. No parece, esto es un análisis, ustedes pueden discrepar, no parece en el fondo algo que incomode a Jara, sino que le está diciendo, le pido que lo haga por la democracia cristiana y por todos los chilenos. Es como darle una salida más amable en medio de este contexto de pugna con Daniel Jadue, así que pudiera ser un hecho político. ¿Quiso decir aquello o no? ¿Y cómo lo va a leer la candidata? Me parece que al contrario, a ella le facilita las cosas de alguna manera. Así es que vamos a estar atentos a las reacciones en los próximos días. Según el diario La Tercera, que esto después del Comité Central del sábado se zanja, otros dicen que no, que después de lo que hizo Jadue se podría dilatar, pero ya tenemos a un diputado de la ADC pidiendo el gesto para la ADC y para el resto de la ciudadanía. Pausa y regresamos con más. Lo habíamos anunciado, nos acompaña en CNN Prime la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, Susana Jiménez, cuando son las 8:35 minutos y estamos en vivo aquí en el estudio de CNN Prime. Gracias, Susana, por acompañarnos. Encantada, muy buenas noches. Lo primero que quisiera preguntarle su opinión general respecto de las últimas cifras de desempleo que vimos, 8,9%, 10,1% en el caso femenino, que es algo que no veíamos hace varios años. ¿Cómo toman ya que lo atribuyen? Bueno, evidentemente es un elemento de preocupación hace ya bastante tiempo. Son más de 2 años con tasas de desempleo sobre el 8%, algo que no estábamos acostumbrados y que no debemos acostumbrarnos. Y esta última cifra es particularmente preocupante, estamos en 8,9 y eso significa que en los meses de invierno, donde siempre hay una estacionalidad, podemos superar el 9%. Eso es una realidad que está afectando a casi 1 millón de personas que buscan empleo y no lo encuentran, y por lo tanto, sin lugar a duda, nos genera mucha preocupación. ¿A qué lo atribuyo? Bueno, a una economía que ha estado a un ritmo demasiado bajo por demasiado tiempo, y eso evidentemente responde a una falta de inversión y por lo tanto una falta de creación de empleo, pero sin lugar a duda también a medidas y acciones que se han ido tomando y que de alguna manera van afectando los costos de contratación y por lo tanto el empleo formal. ¿En qué está pensando, por ejemplo? Por ejemplo, en todas las últimas regulaciones, en alzas de salario mínimo por sobre los aumentos de productividad, en reducción de jornada, en el alza de cotizaciones, por la previsión, que no quiere decir que uno no quisiera que eso ocurra, porque efectivamente había un consenso, el cual yo comparto, que se necesita aumentar la tasa de cotización para mejorar los ahorros para las pensiones. Sin embargo, son todos costos que finalmente hacen más gravosa la contratación del empleo formal. Dicho súper simple, usted considera, a diferencia de lo que considera, que estuvo ahí mismo ayer en CNN Prime, el ministro del Trabajo, ¿usted sí considera que estas modificaciones de temas laborales, de leyes laborales, han afectado la contratación?
Claro, sin duda. O sea, si tú encareces la contratación, eso tiene un impacto en el empleo inevitable. Nosotros siempre decimos, ¿no? Cuando se aumentan los salarios mínimos por sobre los aumentos de productividad, es muy bueno para aquellos que tienen trabajo, porque ven un aumento de sus ingresos, pero no es bueno para quienes pierden el trabajo producto de ese encarecimiento o quienes no logran acceder al mercado laboral, que suelen ser personas más vulnerables, con menos niveles de capacitación y por lo tanto se ven o bien reflejados en este aumento del desempleo o en que la informalidad en este país no cede en los últimos años. Le quiero poner justamente ese tema porque cuando le preguntaba lo mismo al ministro del Trabajo, el ministro del Trabajo decía dos cosas que son opuestas a lo que usted me está diciendo. Lo primero decía, estamos en tasas, Chile, de informalidad, de las más bajas de América Latina, más altas que el promedio de la OCDE, pero mucho más bajas que el promedio, y estamos más bajos de lo que es el promedio habitual. O sea, la informalidad, dice, ha bajado, está en un 26%, que no es deseable, dice él, pero está por debajo del 30% histórico o 30-27% histórico. Entonces él dice, una de las defensas que hace de que no han afectado estas leyes al desempleo es que dice, ha disminuido el empleo informal, está en cifras no deseables, le digo, pero bajas. ¿Usted cómo responde a aquello? ¿No es una buena señal lo de la informalidad? A ver, la informalidad ha estado por muchos años entre 25 y 30%. Yo por eso digo, no ha cedido. Y la verdad es que no es poco, ¿no? 1 de cada 3 o 1 de cada 4 trabajadores está en la informalidad, no es bueno. Y tampoco es digamos, tranquilizador cuando nos comparamos con la región, que efectivamente hay países que tienen tasa de informalidad mucho más alta. O sea, 50% en algunos casos. Por cierto, y más también. Y más, sí. Pero nosotros siempre nos hemos querido comparar con la OCDE, con países a los que aspiramos, somos miembros de la OCDE, pero aspiramos a un mayor nivel de desarrollo y ahí claramente duplicamos las tasas de informalidad. Susana, lo otro que decía el ministro a favor del argumento de que las 40 horas, el aumento del salario mínimo o la modificación del sistema previsional que va a implicar después, no ahora, un 7% de incremento en las cotizaciones, con todo lo bueno que también tiene aquello, decía no porque no se han puesto en práctica todavía estas reformas, o se han puesto solo parcialmente el tema de las 40 horas, parcialmente las reformas previsionales, por lo tanto no puede estar afectando el empleo. Bueno, mira, el tema de la gradualidad siempre se plantea como un atenuante, que lo es, pero es muy parcialmente un atenuante. O sea, cuando tú tienes que en 5 años bajar a 40 horas, tú tienes que empezar a hacer ajustes desde ya. Y por lo tanto no es de extrañar que los procesos tienden a automatizarse y se empieza de alguna manera a ajustar desde ya el mercado laboral a esa realidad. O sea, se han ajustado y se han acortado puestos de trabajo pensando en cuando se implementen esas leyes. O sea, tú tienes que adaptarte tempranamente, más aún cuando, por ejemplo, son procesos continuos. O sea, tú tienes que ir adaptando desde ya los turnos, etcétera. Y por lo tanto, creo que la gradualidad sí ayuda, pero son gradualidades que no son tan extensivas en tiempo y que finalmente obligan a tomar medidas anticipadamente. Y medidas que tienen que ver con automatizar procesos, cortar algunos puestos de trabajo o no contratar más. O sea, o no ampliar. Basta ver que hoy día la tasa de ocupación todavía no se recupera al periodo prepandemia. O sea, claramente hay una falta de generación y de creación de empleo que redundan las cifras que hoy día vemos. Ya, o sea, usted dice sí tienen que ver estas leyes para que avancemos los temas. No me cabe duda. Salario Vital plantea Janet Jara que, para quienes no sepan, Salario Vital está pensando en llegar a 750.000 pesos en 4 años. ¿Cuál es su impresión respecto a los efectos que aquello podría tener en la economía y si se parte, como dicen algunos, de un prejuicio o hay evidencia para sostener que aquello es bueno o no es bueno? Bueno, mira, ya hablamos del efecto que tiene inevitablemente un alza de salario mínimo por sobre los aumentos de productividad. Eso tiene repercusión en el empleo y sobre todo en los grupos más vulnerables, que son los que tienen menos nivel de capacitación y por lo tanto son quienes acceden al salario mínimo. Ahora, dicho eso, también me gusta hacer la distinción, porque el salario vital, que se calcula en muchas partes del mundo, no tiene que ver con el salario mínimo. Los salarios se fijan de acuerdo a la productividad, al mercado laboral.
Sin embargo, lo que se ocupa como salario vital en el mundo y que lo hemos también analizado desde el Consejo Superior Laboral en el cual la CPC participa, tiene que ver con un cálculo de ingresos necesarios para una familia. Ingresos que se componen de distintos factores, ¿no? Uno es el salario, pero también lo son, por ejemplo, las transferencias del Estado, o también lo puede ser un ingreso proveniente de un arriendo o de otros ahorros. En ese sentido, creo que llama a confusión ocupar esta estimación de salario vital para establecerlo como un referente del salario mínimo, porque nos vamos a entrampar en estas ofertas que son muy atractivas de subir y subir salarios, son bien intencionadas, todos queremos que suban los salarios, pero que tienen efectos perjudiciales para muchas personas. O sea, usted dice que no es posible establecer un salario de 750.000 pesos de salario mínimo, o sea, equiparar el salario vital al salario mínimo en 4 años con 750.000 pesos, que eso va a tener efectos negativos ¿para qué? ¿Para el desempleo? ¿Para la inflación? ¿Para qué? A ver, yo lo que digo es que... O le pregunto, o no se puede sin previamente lograr un aumento de la productividad, por ejemplo, o no se puede frentón en 4 años. No, los salarios tienen que ser coherentes y reflejo de aumentos de productividad. En Chile lo que hemos visto los últimos 10 años, la productividad laboral, que durante muchas décadas fue un gran impulsor del crecimiento económico, uno mira las estadísticas de los últimos 10 años, no solo no contribuye al crecimiento, son negativos. Entonces, creo que la discusión está mal planteada. Anclarla a un salario vital que tiene que es una metodología de cálculo que está destinada a otra cosa, que es precisamente calcular, bueno, cuánto necesita esa familia, cuánto recibe de origen de su trabajo, cuánto tiene que recibir de apoyo del Estado. La verdad es que hacer ese cálculo y hacer esa metodología creo que es sano para los países, pero es malo cuando se lleva a la discusión de salario mínimo. Por eso, porque tiene estas otras implicancias. Habría que condicionar la igualación del salario mínimo a este salario vital previamente, dice usted, para no malentenderla, a incrementos de productividad. Siempre los salarios tienen que tener un reflejo en productividad, porque de lo contrario solo generan más desempleo. ¿Más desempleo y más inflación? ¿O no necesariamente? O sea, sí, tiene un efecto, un salario nominal que se ajusta por sobre las modificaciones de inflación, siempre va a repercutir, hay ciertas inercias en la economía. Ahora, decía desde el encargado programático, pero también lo decía la candidata, que este incremento, que es lo mínimo que necesita, dice, una familia para vivir, y no es holgado tampoco, 750.000 pesos para 4 personas, es bien ajustado, o sea, no es un gran salario tampoco. Por supuesto. Pero decía, esto puede ayudar a dinamizar la demanda interna y por lo tanto aumentar la producción de productos, de servicios, que puede dinamizar la demanda interna. Está pensando en un crecimiento empujado por la demanda. En parte. Es lo que también escuchamos de alguna manera, o lo que se previó cuando se retiraron los fondos de pensiones. La gente efectivamente tuvo más disposición de recursos y vemos cómo terminó eso, ¿no? En una inflación que fue muy advertida por los expertos, por los economistas. No se creyó que eso iba a pasar, pero sucede. Ahora, yo creo que los países desarrollan y crecen no en base al gasto, sino que en base a la producción, en base a lo que tú puedes generar. Y creo que el estímulo tiene que venir realmente por alentar la inversión, por alentar la actividad productiva, y eso es generador de empleo y generador de crecimiento. Susana, ¿a los empresarios les da lo mismo quién gane esta elección presidencial? ¿Les es indiferente? Mira, los empresarios tienen distintas opiniones y preferencias. Yo no me atrevo a tomar una representación de una afinidad política. Sí te puedo decir que el mundo, desde los emprendedores pequeños hasta los grandes empresarios y las pymes, lo que buscan es estabilidad, es condiciones que le permitan proyectar un negocio y que ese pueda prosperar en el tiempo. Y eso requiere ciertas condiciones mínimas, condiciones habilitantes que te permitan tomar esos riesgos y emprender en una actividad o en un proyecto de inversión. ¿Y todos los candidatos, con lo que han esbozado de sus programas económicos, permiten esas condiciones habilitantes mínimas? O sea, evidentemente hay propuestas muy diversas. Creo que el mínimo común es que todos hablan de crecimiento económico, lo cual
creo que ya es algo positivo. No es algo evidente porque no lo era hace pocos años atrás y hablar de crecimiento económico parecía más bien un tecnicismo, ¿cierto? Y hoy día se entiende que detrás del crecimiento económico no hay un número, hay un efecto en la calidad de vida de las personas, en la generación de empleo. Y por lo menos lo veo en el discurso de todos. Por supuesto, cómo llegar a eso, hay distintas propuestas sobre la mesa. Yo creo que además se están afinando todavía los programas de gobierno, se están integrando. ¿A usted le preocupa una candidata, o sea, una presidenta, si fuera, si Janet Jara ganara, a eso me refiero? ¿A usted le preocupa una presidenta, aunque suspendiera su militancia, pero de origen comunista? ¿Le preocupa? Mira, yo no quisiera personalizarlo. Ahora, si tú me preguntas, una presidenta comunista. Claro, si tú me preguntas si un modelo comunista es promotor del crecimiento y el desarrollo, creo que la evidencia mundial demuestra que no, de que tiene una ideología muy basada en la participación del Estado, en las distintas actividades económicas, donde no se privilegian, digamos, ciertos conceptos que sí son empujados por visiones mucho más libre mercadistas, como son la libertad, el desarrollo de la economía en base a la actividad privada. O sea, por supuesto, yo creo que la empresa privada y la actividad del sector productivo privado es el motor de crecimiento de las economías. Ahora, haciendo el punto de que la candidata y quienes la rodean han dicho que no va a ser una candidatura del Partido Comunista, sino que va de alguna manera a representar el ideario de toda una coalición que es la que está gobernando hoy día. ¿Eso la tranquiliza en alguna manera o no? Mira, hay que ver cuál es el programa, porque no basta con decir que uno quiere crecer, que quiere generar empleo. Obras son amores, como dicen, ¿Y de ¿no? lo que ha visto hasta ahora hay algo que le preocupe? Mira, yo no he entrado al detalle de los programas de gobierno. Salario Vital, por ejemplo. Pero Salario Vital ya dije lo que pienso. O sea, ¿sí le preocupa eso? Sí. Claro, porque creo que tiene un impacto en el mercado laboral que no es menor y estamos en una situación bastante debilitada el mercado laboral. Ya, o sea, eso es uno de los temas que le preocupa. El acuerdo Codelco-SQM, ¿debe revisarse o no? Tenemos ahora no solo a la candidata Jara, que ha dicho que si está cerrado, se respeta, pero tenemos a la candidata Matei, tenemos a la Cámara de Diputados votando una resolución y además a la candidata Jara, que de antes también lo decían ambas. ¿Usted cree que se debe revisar y qué efectos tendría aquello? Mira, yo tengo una preocupación que es muy práctica, que es que nosotros tenemos este tremendo potencial que es el litio, tenemos la experiencia también de las empresas chilenas y la verdad es que creo que estamos perdiendo un poco el tiempo en estas discusiones porque una revisión hoy, me hubiese gustado quizá otra cosa en el momento cero, pero ¿le hubiera hoy, gustado más una licitación en el momento cero? Sí, claro, siempre es bueno licitaciones abiertas, participación de muchos privados, pero no necesariamente me parece que sea un buen modelo el que tengas que ir de la mano del Estado para desarrollar y explotar este recurso tan importante para la transición energética, pero los tiempos se han acortado y la verdad es que la ventana del litio puede que no sea tan larga. Sabemos que el litio es súper importante para las baterías, para la electromovilidad, pero también sabemos que baterías se pueden construir a base de otros materiales críticos. Sabemos también que el día de mañana va a haber reciclaje de esas baterías y por lo tanto tenemos que aprovechar esta ventana. O sea, ya no es el momento para revisarlo, dice usted. Yo creo que no es el momento de revisarlo. Le quiero preguntar de otras cosas antes que se nos olviden también. Hemos ido viendo algunos programas, claro, y algunos obviamente hablan de bajarle el impuesto a las empresas, algunos compensando, otros sin compensar, algunos de manera más fuerte, a eso me refiero con agresiva, de manera más agresiva se habla en economía cuando es más fuerte, más radical, y otros en forma más gradual. La candidata Janet Jara, yo no sé, no puedo saberlo cómo va a terminar el programa después de este trabajo colectivo que dicen que van a hacer, pero hasta ahora en su candidatura ella planteaba que no va a bajar por ningún motivo el impuesto a las empresas, salvo algunos incentivos a los que hagan I+D, y además que quiere volver al impuesto patrimonial a los súper ricos. ¿Qué le parecen esas dos decisiones o planteamientos, haciendo la precaución de que hay que ver cómo termina finalmente el programa, pero no bajar el impuesto a las empresas y subirle, volver a plantear esta idea del impuesto patrimonial? Bueno, mira, nosotros como CPC y sus ramas hace más de 1 año y medio
presentamos una propuesta cuando todavía esto no era, el debate era más bien subir impuestos. Y hicimos los estudios, se los presentamos al ministro de Hacienda, se los presentamos a la opinión pública, donde proponíamos bajar el impuesto de las empresas, porque hoy día lo cierto es que cuando nos comparamos con países más desarrollados, en promedio, como son los países miembros de la OCDE, tenemos una tasa de impuesto que está muy por sobre, 27% contra 23, 23,5%. Y ni hablar de países que les ha ido muy bien, que tienen tasas incluso más bajas. Entonces, en ese contexto, yo celebro que al menos en un amplio espectro de candidatos se ha tomado esta iniciativa. No solo eso, el propio gobierno a través del ministro Marcel estuvo a disposición de bajar el impuesto de las empresas, compensándolo, pero, y muy importante, reconociendo que una baja al impuesto corporativo es un impulsor del crecimiento Entonces, económico. ¿le parece un error este planteamiento, estos dos planteamientos? Yo lo que espero es que cuando haga esa convergencia del programa económico que le va a presentar a la ciudadanía, incorpore la propuesta de la candidata Toá en ese momento, ex candidata, que también se había pronunciado a favor de una baja del impuesto a las empresas. ¿Y que elimine la otra idea del impuesto patrimonial? Por cierto, creo que el impuesto patrimonial es muy dañino. La mayoría de los países que alguna vez lo implementó ya lo ha retirado. Y creo que tenemos que empezar a pensar en propuestas que de verdad dinamicen esta economía. Para ir cerrando, ustedes le van a presentar a todos los candidatos ciertas propuestas. ¿Nos podría adelantar un poquito de qué se va a tratar? Sí, nosotros estamos desde marzo, convocamos cerca de 80 personas entre expertos y también una parte muy importante del mundo empresarial a trabajar en propuestas que podamos presentarle a los distintos candidatos presidenciales. Así que estuvimos durante todos estos meses, van a ser cerca de 5 meses de trabajo, relevando las propuestas súper enfocadas en cómo movemos la aguja del crecimiento económico. Son propuestas que son acotadas, por supuesto, no es un programa de gobierno, porque tendríamos que abordar un montón de otros temas. ¿Le van a proponer bajar el impuesto corporativo? Por cierto, porque eso ya lo anunciamos. ¿Qué más? Pues también, ¿qué otras cosas que no hayamos escuchado les van a proponer? Bueno, mira, estamos abordando todas las materias que, como te digo, pueden mover la frontera del crecimiento económico. Y ahí, como buen economista, te voy a contestar productividad, mercado laboral y promoción de inversiones. ¿Flexibilizar el mercado laboral? Mira, yo creo que lo que hablamos al principio de que las diversas propuestas que se han hecho a la fecha han rigidizado y encarecido en la contratación de empleo formal, ameritan una mirada y una revisión con propuestas más innovadoras. ¿Con qué medida concreta se lo digo? Porque también está el riesgo de precarizar el mundo laboral. Claro, nadie quiere precarizar el mundo laboral. Lo que hay que hacer es tratar de mirar, bueno, cuáles son las exigencias que pone el mundo hoy y el mundo de futuro en el mercado laboral. Y yo creo que hemos estado siempre discutiendo como si estuviéramos en el mercado laboral de hace 30, 40 años atrás. Y hoy día, con la irrupción de la inteligencia artificial, las transformaciones digitales, las competencias que se van a requerir para que eso no sea una amenaza al empleo, porque sabemos que hay muchos empleos amenazados por esa transformación, ¿cómo hacer que esa sea complementaria y aumente la productividad laboral? No creo que se me olviden dos cosas que eran súper relevantes. Uno, ¿qué le parece que se proponga o se insista? No es una sorpresa, así lo ha propuesto siempre, eliminar las AFP. No, me parece que es una propuesta atemporal, digamos, esto ya se discutió, se debatió en los borradores constitucionales, se debatió en la reforma de pensiones y lo que se consensuó como país es al revés, reforzar el sistema de capitalización individual, que es la forma de generar no solo ahorro para las pensiones, que es lo más importante, sino que también profundizar el mercado de capitales dando acceso a financiamiento, no solo a proyectos de inversión, también a personas, por ejemplo, que necesitan crédito hipotecario a largo plazo. Cierro preguntándole lo siguiente. En entrevista en Tolerancia Cero, el senador Daniel Núñez, comentando un libro que es sobre cómo superar el neoliberalismo, el senador Núñez ratificó e incluso avanzó un poco más en explicar su postura y dijo que los grandes grupos empresariales, no habla de todos los empresarios tampoco, pero los grandes grupos empresariales, también se refiere al retail, dice que son en general los grandes grupos empresariales rentistas, interesados en la ganancia a corto plazo, depredadores y que no están comprometidos o interesados con el desarrollo del país. ¿Cómo le cayó a usted esas declaraciones? ¿Qué opina sobre ellas? Y también pensando en
un posible gobierno de Janet Jara encabezado por ella. ¿Cómo ve la relación? ¿Cómo va a ser una reunión con la CPC y la candidatura después de estas declaraciones? Bueno, mira, nosotros conocemos a la exministra ya hace bastante tiempo y hemos tenido una relación bastante fluida que nos permite conversar y también relevar las diferencias que podamos tener. Yo creo que las declaraciones apuntan de alguna manera a un desconocimiento de lo que es el mundo empresarial, ¿ah? Y eso son barreras y prejuicios que tenemos que ir votando, y también es responsabilidad de los gremios ir acercando el mundo de la empresa a personas que probablemente nunca han pertenecido a ese mundo, que es un sector que no solo contribuye con bienes y servicios que la gente demanda y quiere, y tiene que competir por ello, por lo tanto innovar y dar cada vez mejores productos y servicios, sino que también hacen muchas cosas que van más allá de su giro. O sea, yo creo que las personas, porque todos somos parte de las empresas, seamos trabajadores, ejecutivos, dueños, etcétera, que conocen el quehacer de las empresas, y sobre todo, te voy a decir, las empresas medianas y grandes, el esfuerzo que hacen por entregar más allá de su producto y servicio, de tener un impacto positivo en sus comunidades, de aportar con su gestión privada en problemas públicos que van desde salud, educación. Nosotros mismos tenemos una iniciativa muy bonita que se llama Empresas por Chile, donde cientos de empresas se han ido plegando en estas cruzadas. Si generó malestar, honestamente. Honestamente creo que genera, digamos, una sensación de que es desconocimiento, y a partir de ese desconocimiento un juicio que no es justo, que no es acorde a lo que realmente hacen las empresas y los empresarios y todos quienes colaboran en ese proceso que es hacer empresa, que son todos los colaboradores, los proveedores, etcétera. Creo que no se condice con la realidad. ¿Dificulta la relación? No, porque sabemos que tenemos miradas distintas. Creo que hay que acercar esas miradas, porque yo estoy segura que en la medida que conocen lo que hacen las empresas, cambian de opinión. Susana Jiménez, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Muchas gracias a ti. Buenas noches. Seguimos avanzando y les contamos que aumenta la presión para sacar adelante la reforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyo proyecto de ley aún está entrampado en el primer trámite en el Congreso. Natalia Muñoz nos cuenta las razones de por qué no avanza. Ya avanzó la ley la reducción de los permisos sectoriales. Ahora toda la atención está en la llamada madre de la permisología, la evaluación ambiental, cuya reforma aún está entrampada en el primer trámite en el Congreso. Es allí donde todavía estamos con alguna discusión, todavía está en la Comisión de Hacienda y más aún tiene que pasar a sala y después a la Cámara de Diputados. Estamos claros que al gobierno no le gusta cómo quedó el proyecto, pero en fin, la democracia es así y nosotros esperamos que efectivamente el proyecto de evaluación ambiental pueda salir lo antes posible para completar el cuadro de mejorar las condiciones para la inversión. Hay cerca de 100.000 millones de dólares que siguen esperando para la aprobación de esa permisología ambiental. Si no logramos destrabar aquello, el esfuerzo de poder movilizar la economía y generar crecimiento quedará en vano. Insistimos y emplazamos al gobierno a ponerle urgencia al proyecto de permisología ambiental. El proyecto está esperando a ser revisado por la Comisión de Hacienda del Senado sin fecha aún. Está en primer trámite con urgencia simple. En general se busca la eliminación del Comité de Ministros y la reducción de plazos para proyectos urgentes. En los gremios las visiones son contrapuestas. La tramitación ambiental de los proyectos es un desafío para la industria renovable. Hoy en día acá en Chile tenemos en curso un proceso de retiro de centrales a carbón que va a implicar el desarrollo de montos relevantes de nueva infraestructura. Y en ese sentido, la tramitación de los proyectos se constituye como un desafío. Hay mucha infraestructura que desarrollar en tiempos acotados, lo que nos invita a repensar la institucionalidad. La madre de todos los permisos es el ambiental. Por lo tanto, no hay proyecto que se pueda emprender si no tiene permiso ambiental, por mucho que haya avanzado en todos los permisos sectoriales. Por lo tanto, es fundamental hacer una reforma bien sustantiva del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y creemos que el proyecto de ley que hoy día está en discusión en el Parlamento no va en esa dirección. Y afortunadamente es un proyecto que se despriorizó porque la verdad que era un mal proyecto.
Algunos puntos que han entrampado la discusión son la aprobación de los llamados impactos acumulativos y sinérgicos, que solo considera proyectos con la resolución de calificación ambiental vigente y en ejecución. Además, se rechazó la propuesta de participación ciudadana temprana y el Consejo de Reclamaciones. Desde el Ejecutivo insisten en que la demora de esta reforma no es tan grave. Y en general se centra toda la discusión allí, la crítica allí, pero a mi juicio muchas veces de manera injusta, porque es un sistema que se puede mejorar, por eso el gobierno presentó un proyecto de ley, sí, pero es un sistema que funciona. En la parte de los permisos sectoriales no es así. Hay mucho desorden, mucha falta de estructura. Nunca nadie había hecho una reforma de este tipo. Esa es la particularidad de lo que estamos haciendo. El Servicio de Evaluación Ambiental, acompañado de los servicios que participan también de la evaluación, cumple siempre con los plazos legales de evaluación. Siempre, sin excepción. Los plazos totales de días corridos pueden extenderse debido a las extensiones de plazo que solicitan los titulares. Por eso que siempre recomendamos que los proyectos ingresen con la mayor información posible y bien robustos para que pueda ser fluida esa evaluación de impacto ambiental. Los sectores que presentan más demoras son el saneamiento ambiental, con 530 días en promedio, infraestructura con 418 días, energía 410 y minería 363. Sin embargo, el Servicio de Evaluación Ambiental indicó que ha acelerado la tramitación de proyectos. Ya se aprobaron iniciativas por más de 12.000 millones de dólares este primer semestre, 74% más que el año pasado. Estamos reforzando el ejercicio de nuestra rectoría técnica y también incorporando la tecnología en la evaluación de impacto ambiental para poder estandarizar algunos procesos que antes lo realizaban personas manualmente y que hoy día pueden ser facilitados con la tecnología en el ámbito de la modernización del sistema de evaluación de impacto ambiental electrónico que estamos emprendiendo. Además, desde el servicio aseguran que el Comité de Ministros ya no tiene proyectos que lleven más de un año esperando. Si es que se elimina o no esta instancia, quedará a la espera de revisión, que podría ser a mediados de julio, pero aún sin confirmación. El presidente Gabriel Boric ya firmó el decreto para transformar el penal Punta Peuco en un centro penitenciario común. Tras el anuncio del mandatario durante su cuenta pública, el Ministerio de Justicia dio inicio al proceso para modificar la resolución que creó dicha cárcel en 1995. El objetivo del gobierno es dar término a su condición especial y con ello permitir segregar a las personas según los requerimientos de Gendarmería. El recinto, ubicado en la comuna de Tiltil, alberga actualmente a 139 reclusos, todos hombres y mayores de 60 años, la mayoría de ellos condenados por crímenes de derechos humanos por hechos ocurridos durante la dictadura. Según lo informado por el ministro de Justicia, el Ejecutivo ahora está a la espera de que Contraloría tome razón del decreto. Lo primero que establece nuestra legislación interna es que tenemos que solicitarle un informe a Gendarmería de Chile. Recibimos ese informe. En segundo lugar, se confeccionó el decreto. Ese decreto ya fue firmado tanto por el ministro de Justicia como por el presidente de la República y se encuentra en trámite para el ingreso a la Contraloría General de la República. El mandato que nos entregó el presidente de la República es en dos sentidos. Primero, que formalmente, es decir, jurídicamente, ese penal deje de ser un penal especial. Y en segundo lugar, que en ese penal exista personas no solo que hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, sino que exista población general o población común. Bueno, durante su primera actividad tras el nacimiento de su hija, el presidente Gabriel Boric recibió el informe de la comisión asesora que debía generar una serie de propuestas para modificar la forma en la que se mide la pobreza en Chile. María Luisa Carrión nos explica. Fue en diciembre de 2023 cuando conocimos a los integrantes de la Comisión Asesora Presidencial que debía proponer modificaciones a la medición de la pobreza en nuestro país. Un año y medio después y este jueves entregaron al presidente de la República el informe final con una serie de recomendaciones que deberá evaluar ahora el Ministerio de Desarrollo Social. Cuando un país progresa, también tienen que ir evolucionando y haciéndose más exigentes los instrumentos sobre cómo nos medimos, cómo medimos nuestra pobreza, cómo medimos nuestra desigualdad, y por eso este gobierno ha solicitado a una comisión técnica transversal de distintas disciplinas, distintos saberes, poder revisar la metodología que se utiliza tanto para la medición de la pobreza por ingresos como la medición de la pobreza multidimensional. Dos mecanismos claves para nuestro país. En la medición de la pobreza por ingresos se buscó contar con criterios más exigentes y en la multidimensional modernizar los parámetros. Las tres propuestas principales hacen que la valla sea más exigente
Y los resultados definitivos van a estar cuando se publiquen los resultados de la casa en 2024. Muy brevemente, en pobreza multidimensional, estamos proponiendo mantener las 5 dimensiones vigentes, entregarles igual ponderación a cada uno, pero agregar, pasar de 15 indicadores a 20 indicadores. Así, lo que se propone es establecer 2 líneas de la pobreza diferenciadas para hogares arrendatarios y no arrendatarios, reemplazar la canasta básica de alimentos por una canasta saludable en la que se reduce en un 50% el consumo de alimentos ultraprocesados, incorporar como nuevas medidas complementarias la pobreza relativa, severa y la vulnerabilidad ante la pobreza, y en la medición de la pobreza multidimensional agregar y actualizar aspectos tales como el aprendizaje escolar, la inseguridad alimentaria, los controles de salud preventiva, los cuidados no remunerados y el déficit habitacional, entre otros. El esfuerzo por ir estableciendo nuevas formas de mirar la pobreza es un esfuerzo de Estado sumamente relevante y un esfuerzo que lleva varios años, que ha pasado por varias administraciones, y muchos de los planteamientos de la Comisión respecto a ciertos cambios son muy coincidentes con el discurso que hemos venido sosteniendo hace ya algunos años. El tema de la autonomía financiera de las personas, la diferenciación, ¿cierto?, de costos por zona, el tema de diferenciar líneas de pobreza en función de temas como el alquiler imputado. Como el trabajo de la comisión no es vinculante, cada una de las propuestas deberá ser analizada ahora por el Ejecutivo. Así se indicó que durante julio y septiembre se revisará el trabajo del grupo de expertos y que durante los últimos meses del año se implementará la nueva metodología. Son necesarios porque lo que se necesita es dar cuenta realmente de cuál es la situación que presentan hoy en día las familias con mayores carencias. Es decir, la situación que reflejaba hace 10 años pudo haber cambiado, y al mismo tiempo nos dimos cuenta de que el aumento de los precios de la vivienda habían afectado mayormente a las familias y en el acceso a las familias, y esto sí había incidido en el ingreso que estaban teniendo las familias a través del alquiler imputado. Trabajo de la comisión finalizado, uno que se debería hacer cada una década para tomar el pulso a los cambios de la sociedad, la que en el último tiempo vivió importantes desafíos económicos desde el estallido social, la pandemia y actualmente el debilitamiento del mercado laboral. Cada vez existe un mayor interés de las empresas por promover prácticas que fomenten el trabajo entre personas de distintas edades. Pilar Gutiérrez nos muestra algunos casos de organizaciones como la Fundación Carlos Vial Espantoso que han impulsado estas iniciativas y los beneficios entre generaciones. Hace más de 3 décadas que Leonid trabaja en Tres Montes Luchetti, desempeñándose como mecánico en mantención. Ahora ya está a puertas de jubilar. Se incorporó a un programa interno de la empresa para pensar en sus próximos planes de vida. Pero además, el último tiempo le ha tocado instruir y trabajar con gente que recién ingresa al mercado laboral. Ellos vienen con la mentalidad de la tecnología nueva, porque nosotros ya tenemos cierta edad y nos cuesta un poco más retomar la tecnología nueva, pero ellos nos enseñan eso y nosotros les enseñamos lo otro. Por primera vez en la historia moderna conviven activamente 4 generaciones en el mismo entorno laboral de manera sostenida, cada una con sus propios valores, estilos de comunicación y modos de entender el trabajo, lo que implica un gran desafío para la gestión de personas. Un tema que sigue la Fundación Carlos Vial Espantoso, que reconoce y premia a aquellas organizaciones que impulsan las buenas relaciones laborales y que se destacan en distintos ámbitos. Según Deloitte, el 70% de las organizaciones dice que gestionar equipos multigeneracionales es clave para su éxito. Sin embargo, vemos también que el 10% de las organizaciones se siente preparado para hacerlo. Las empresas que han destacado en el premio Carlos Vial Espantoso, vemos que se toman este tema muy en serio. Por ejemplo, forman equipos multigeneracionales para proyectos estratégicos, potencian las mentorías entre jóvenes y seniors y también adaptan los beneficios para los distintos trabajadores según su etapa de vida. Tres Montes Luchetti es empresa embajadora de la Fundación y ha impulsado distintas iniciativas para el desarrollo de los trabajadores de diferentes edades. Tenemos un robusto plan de prácticas y un programa de jóvenes profesionales. Le invertimos mucho tiempo a cuando
Cuando las personas ingresan a la compañía, que aprendan bien su puesto específico y encajen de la mejor manera con la cultura. Después tenemos planes de desarrollo para los talentos críticos, cargos críticos. El año pasado partimos con un programa de mentoría femenina para jóvenes mujeres que ojalá en el futuro ocupen posiciones de liderazgo en la compañía. Planes de acompañamiento para los trabajadores y sus familias y estos planes de preparación para la jubilación. Javiera ingresó a Tres Montes Luchetti para hacer su práctica profesional y ya lleva 5 años trabajando en la empresa. En ese tiempo pasó por distintos cargos y participó del taller de desarrollo de talento femenino, pero también destaca las iniciativas para relacionarse con sus pares. Trabajos de team building, entonces eso nos ayuda como a conocerte el equipo entre uno y los otros. Muchas veces estaban acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera, ver la información de una forma y la verdad que como cuestionarlos y ellos también como desde su experiencia hace como que sea muy enriquecedor. Otra empresa que recibió el premio Carlos Vial Espantoso es Lípigas. Esta organización ha impulsado varias iniciativas para promover la relación laboral entre generaciones. Por ejemplo, programas con tutores y también la capacitación del puesto de trabajo para entrenar a quienes recién ingresan. Este programa CPT es súper bien recepcionado por todos los colaboradores, tanto operarios como alumnos, como el instructor, que es la persona quien enseña y comparte el conocimiento. Porque van capacitándose todos los años y esto de tener la diferencia y la expertise de un encargado de producción o un coordinador de planta, un prevencionista de riesgo que toma el rol de instructor es súper importante para ellos, para su desempeño y su trabajo seguro. Una instancia que permite capacitar a los más jóvenes en los diferentes procesos de envasado del gas. La gente nueva es la que viene con otro ímpetu, otras ganas, entonces nosotros estamos fortaleciendo eso para poder hacer una renovación dentro de la compañía en cuanto a las ganas y las ideas que traen. La verdad es que ha sido bueno porque los años de experiencia de ellos me hacen trabajar más seguro. Yo voy adquiriendo esa capacidad o el conocimiento que tienen ellos. Es el aporte de trabajar con personas de distintas edades, un tema que cada vez despierta más el interés de las organizaciones para promover un buen ambiente laboral y desarrollo profesional. Conmoción mundial ha generado la muerte del futbolista Diogo Jota, quien murió en un trágico accidente. ¿Quién era este famoso jugador y cuál era su historia? Se los contamos en la siguiente nota. 150 goles en su carrera. Figura inamovible del Liverpool, dueño de la Premier League 2025. Campeón de la Nations League con Portugal hace menos de un mes. Un padre, un esposo y para muchos un amigo, Diogo Jota, que a los 28 años falleció en un trágico accidente de tránsito. Volcó el coche se calcinó, ¿no? y bueno, y el resultado ha sido letal, ha sido ese, 2 personas jóvenes fallecidas en la provincia de Zamora. Lamentar que hayan fallecido 2 personas en Zamora en un accidente de tráfico. Falla mecánica del vehículo que iba rumbo a Liverpool para comenzar la nueva temporada. A su lado también falleció su hermano, Andrés Silva. A lo largo de su carrera, Diogo Jota siempre ha representado a la selección portuguesa con gran orgullo, talento y dedicación. Fue un ejemplo para muchos jóvenes de lo que significa superar obstáculos y ser humilde en el ejercicio de su profesión. La noticia ha conmocionado a todo el mundo del deporte. Los homenajes para el portugués llegaron en casa, Anfield, donde los fanáticos llegaron en masa a una triste despedida. Estaba en la cama y me llamó mi madre para decirme que Jota había muerto. Y yo estaba como, ¿qué? Me quedé impactada. Salté de la cama inmediatamente y no podía creerlo. No lo podía creer. Lloré al instante. Él es la única razón por la que empecé. Bueno, no es la razón por la que empecé a ver el Liverpool, porque crecí como hincha del Liverpool. Pero sí, él es como mi principal jugador en el equipo. En los Reds será una leyenda para la eternidad. 65 goles en 182 partidos, 5 títulos en 5 años. Desde el club anunciaron que retirarán el número 20 de su camiseta. También en el duelo por la Eurocopa femenina entre Portugal y España, un conmovedor minuto de silencio estremeció el inicio del partido.
Era un talento de su generación, pero mucho más que eso. Hoy todos estamos conmovidos por la tristeza, por la tremenda tristeza de la noticia que recibimos hoy. Él era la cabeza de una familia a la que me gustaría aprovechar esta oportunidad para enviar un saludo muy especial a su esposa y a sus 3 hijos que deja. Con la camiseta de su país, Jota también será recordado por siempre. 49 veces vistió la camiseta y marcó 14 goles. Así lo despidió el máximo ídolo del fútbol portugués. No tiene ningún sentido. Justo ahora estábamos juntos en el equipo nacional. Justo ahora estabas casado. A su familia, a su esposa e hijos, les envío mis condolencias y les deseo toda la fortaleza del mundo. Figura del Liverpool, estrella en Portugal. La terrible partida de Diogo Jota. 9:17, listas para revisar junto a Alicia Contreras, nuestra editora internacional, todas las informaciones del mundo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Vamos a partir con el gran y hermoso proyecto de ley de Donald Trump que ya que no es que tú lo estés calificando, no es que Alicia Contreras le esté diciendo vamos a empezar con el gran y hermoso proyecto de ley, como que ya le puso así. No, digo para que sepan. Sí, Donald Trump le puso así y lo logró. Es su primer gran triunfo legislativo de su segundo mandato. Logró los votos, el Congreso finalmente aprobó este proyecto de ley que básicamente es un enorme paquete de recortes fiscales, de recorte de gastos. Y también la ley ómnibus me recordó a mí, la ley ómnibus de mi ley en algún aspecto. Exacto. Aunque trae menos regulaciones, más recortes, pero me recordó en algo. Aumenta la seguridad fronteriza, que son las promesas de campaña de Donald Trump, pero también hace recortes importantes, por ejemplo, en el Medicare, que es básicamente el seguro de salud del gobierno, entonces para los estadounidenses. $1 billón de dólares menos tiene el Medicare y es por eso que los demócratas se opusieron completamente. Sin embargo, como no tienen mayoría, solo era una decisión de los republicanos, que de todas maneras fue difícil convencerlos. No estaban todos de acuerdo con este proyecto de ley porque tienen que después explicarle a los ciudadanos por qué es beneficioso para ellos esta iniciativa que podría dejarlos sin cobertura médica a varios de ellos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué es tan importante este triunfo de Donald Trump? Lo vemos en el informe de Laura Soto. Mr. Speaker, I yield 1 minute to the distinguished Democratic leader, Mr. Jeffries. Pasadas las 4:50 de la mañana, Richard Neal le cedía 60 segundos a su compañero de partido, Hakeem Jeffries, para hablar sobre el proyecto de ley insignia de Trump que se debatía en la Cámara de Representantes. El discurso del demócrata duró mucho más que eso. Mr. Speaker, I rise today in strong opposition to Donald Trump's one big, ugly bill. 8 horas y 44 minutos después, We're going to press on until victory is won. el líder de la minoría demócrata hizo historia este jueves al romper el récord del discurso más largo alguna vez pronunciado en la Cámara Baja estadounidense. Su objetivo era retrasar la votación del megaproyecto presupuestario y afectar el cronograma de los republicanos, que por exigencia de Trump debían aprobarlo antes del 4 de julio, día de la independencia en el país. Pese al contratiempo, la Cámara dio luz verde al paquete de medidas en la tarde. The yeas are 218, the nays are 214. The motion is adopted. Es hasta ahora el triunfo legislativo más importante del segundo mandato de Trump. Su gran y hermoso proyecto de ley, como él mismo lo ha descrito, se enfoca en recortes fiscales y seguridad fronteriza. Por ejemplo, elimina los impuestos sobre las propinas y el pago de las horas extras. También se invertirán miles de millones de dólares en seguridad nacional y su ofensiva migratoria. I think a lot of the estimations about what this legislation would do in a negative manner to communities in my state or any other are far overblown. I can tell you that this bill is going to be a great thing for everybody around the country. Sin embargo, el camino no fue fácil.
Los líderes republicanos tuvieron que luchar para conseguir los votos necesarios. Los miembros más moderados del partido manifestaban preocupaciones por el recorte de $1 billón en Medicaid, un importante programa de seguros de salud para personas de bajos recursos o con discapacidades. Otros de línea dura no estuvieron de acuerdo con los cambios realizados al proyecto en el Senado. Al final, solo 2 republicanos votaron en contra. Looks like the big bill's going to pass, but it wasn't beautiful enough for me to vote for it. Otro punto de discordia es el eventual impacto que traerá el paquete de medidas a la deuda nacional del país. Se estima que añadirá $3,3 billones al déficit en los próximos 10 años. Ese fue, de hecho, el motivo tras la pelea entre Elon Musk y Donald Trump. When you go over the bill, it was very easy to get him to a yes. You know, we went over that bill, and point after point, biggest tax cut in history, great for security, great on the southern border. Immigration is covered. We covered just about everything. Again, it's the biggest bill ever signed of its kind. El mandatario estadounidense escogió firmar el proyecto el 4 de julio, en medio de las celebraciones del país por sus 249 años de independencia. Mañana a las 5 de la tarde entonces va a firmar este proyecto de ley Donald Trump, que ya es ley básicamente, y hay que ver las consecuencias que va a tener esta iniciativa para los parlamentarios. En noviembre hay elecciones en Estados Unidos y puede que estos recortes al gasto fiscal puedan afectar las votaciones. Hay que ver qué es lo que va a pasar ahí. Vamos a cambiar de tema, pero seguimos con Donald Trump porque habló con Vladimir Putin, una llamada que duró casi una hora. Según lo que se informa, Donald Trump insiste en que se acabe esta guerra en Ucrania. Sin embargo, al parecer no le fue muy bien. Vladimir Putin insiste entonces en seguir con sus objetivos bélicos en la zona, y esto fue lo que dijo Donald Trump de la guerra en Ucrania. We had a call. It was a pretty long call. We talked about a lot of things, including Iran, and we also talked about, as you know, the war with Ukraine. And I'm not happy about that. I'm not happy about that. Vamos ahora a Gaza porque 80 personas murieron hoy jueves por los ataques israelíes. Hubo un ataque además a una escuela que funcionaba como refugio. Esa fue la imagen que dejó 15 muertos a raíz de estos ataques. Todavía no hay novedades de este alto al fuego que fue anunciado por el mismo Donald Trump. Hoy nuestra compañera Isel Guerra conversó con la presidenta para América Latina de Médicos Sin Fronteras, organización que también trabaja en Gaza, quienes insisten que acá se está utilizando la entrega de ayuda humanitaria como un arma de guerra. Escuchemos lo que dijo. El uso de la ayuda humanitaria como arma de guerra, ¿no? Porque lo que se está haciendo es teniendo unos puntos muy limitados de entrega de elementos básicos como agua, alimentación, por ejemplo, que está siendo controlada por las fuerzas israelíes, pero que eso implica además que la gente está siendo objeto están allí, o sea, si están haciendo fila y llegan temprano, son disparadas. Si están en la multitud y hay mucho caos, son disparadas, pero si luego llegan tarde también, o sea, como que no hay un lugar seguro en la Franja de Gaza para la población y para los trabajadores humanitarios. Mónica, y lo decíamos ayer, Luis Ignacio Lula da Silva fue a visitar a Cristina Fernández, lo hizo hoy al mediodía después de la cumbre del Mercosur. Tuvo la autorización de la justicia argentina para ir a visitar a la expresidenta argentina, quien cumple una condena por corrupción. Luis Ignacio Lula da Silva entonces estuvo con ella, al parecer hablaron mano a mano, sin intermediarios, y acá Cristina insiste entonces en compararse con Luis Ignacio Lula da Silva, quien también estuvo detenido, pero su causa finalmente fue anulada. Cristina Fernández dijo que este fue un acto de solidaridad por parte de Luis Ignacio Lula da Silva y que espera que, al igual como el presidente de Brasil finalmente después volvió a la política, ahí está la foto que se tomaron ambos, ella dice que como espera que pase lo mismo con ella, que como con el presidente de Brasil, quien volvió a la política y fue elegido por el pueblo brasileño para asumir la presidencia de Brasil. Ya pues, ahí está. Cerramos entonces el bloque internacional, nos vamos a la pausa y ya volvemos a CNN Prime. Termina CNN Prime, pero es jueves, así que nos vamos corriendo para el Aquí se debate de hoy
Imagínense, recién producida la primaria oficialista, hay mucho que conversar y que debatir con todos los sectores políticos en la mesa de Aquí se debate. Y luego Fernando Paulsen con Última Mirada. Jueves 3 de julio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.